Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de la economía peruana, por supuesto de su estado actual y de las perspectivas que se vienen a futuro, de las perspectivas que se vienen para el 2023, ya que existe mucha incertidumbre acerca de esto. ¿Es realmente la economía peruana indestructible? ¿Realmente no le afecta a la inestabilidad política como sí lo haría a cualquier otra economía del mundo? Estamos en la recta final del año 2022, en donde el Perú ha atravesado un contexto local e internacional desfavorable. A la elevada inflación se le suman expectativas empresariales destruidas, o si bien no destruidas, muy deterioradas. Crisis política e institucional, conflictividad social, entre otros problemas. Entonces, en base a esto, ¿cómo se halla la economía peruana y qué se prevé para el 2023? Pero antes quiero recalcar algo. En este canal siempre o casi siempre se habla de manera positiva de la economía peruana. Siempre se destaca el hecho de que es muy fuerte y que prácticamente pareciera que fuera a prueba de todo. Pero también hay que hablar del lado negativo. Siempre hay un lado B de las cosas y para crecer se necesita tener en cuenta las debilidades. Esto aplica para todo. En este escenario, y tomando en cuenta lo que acabo de decir, se vienen grandes desafíos para el crecimiento económico peruano. Para esto es importante conocer el estado de algunos de los principales indicadores económicos, así como las proyecciones y expectativas para el año próximo, para el 2023. Según cifras del Banco Central de Reserva de Perú, entre enero y septiembre del 2022, el PBI, el PIB, el Producto Interno Bruto creció un 2,9% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que se espera un crecimiento del 3% al terminar y cerrar el año. Asimismo, en septiembre de este año, el Banco Mundial proyectaba un crecimiento de solamente el 2,7% para el Perú, para el Producto Interno Bruto peruano, mientras que el Fondo Monetario Internacional presentó similar proyección. En cuanto a las proyecciones para el próximo año, para el 2023, el Banco Central proyecta un crecimiento del 3%, mientras que el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento solamente del 2,6% para el próximo año. Respecto a los precios, según el Fondo Monetario Internacional, este año se ha caracterizado por presiones inflacionarias, debido a perturbaciones relacionadas, como no, por la pandemia, por ejemplo, la adopción de políticas expansivas que obviamente benefician al Perú a largo plazo, el incremento de la demanda, por supuesto, y la guerra en Ucrania, no nos olvidemos. Esto principalmente ha afectado en los precios de la energía y de los alimentos, favoreciendo al Perú en algunos casos y en otros perjudicando, como en todos los países del mundo. Y así, tomando en cuenta los datos del Banco Central, la inflación a 12 meses se sitúa en 8,45%, mientras que la inflación sin energía y sin alimentos se sitúa en un 5,71%. Respecto a las proyecciones, el Banco Central estima que la inflación cerraría en un 8,2% este año y proyecta un 3% para el 2023, con una reducción del 5%. Por otra parte, según el World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, el Perú cerraría el año con una inflación del 7,5%, mientras que sus proyecciones para el próximo año serían del 4,4%. Es importante precisar que la entidad financiera proyecta una tendencia decreciente de la inflación interanual con un retorno al rango meta entre 1 y 3%. Esto en el cuarto trimestre del 2023. Ello debido a la moderación del efecto de los precios internacionales, más concretamente de alimentos y de energía. Y por supuesto una reducción a las expectativas de la inflación, que es fundamental para que la economía peruana mejore y siga creciendo. Ahora, ¿cuáles son los retos pendientes de la economía peruana? ¿Cuáles son los retos que deja pendientes este 2022 para el 2023? Como ya todos sabemos, Perú atraviesa una difícil situación, una economía post-pandemia y con una inestabilidad política que, si bien generalmente no causa tanto daño a la economía, en esta ocasión sí lo causó, sobre todo por el bloqueo de las carreteras. En este sentido es importante reconocer el rol que juega la inversión privada. De acuerdo con cifras del Banco Central, esta representa alrededor de un cuarto del Producto Interno Bruto de Perú, y este factor se repite en cada año de la última década, por lo que se trata del segundo componente, del segundo factor más importante después del consumo privado. El sector privado dinamiza la economía, aumenta los niveles de empleo y por supuesto impulsa el consumo. Todo esto y mucho más hacen al sector privado un importante motor de crecimiento para Perú. Pero claro, no nos podemos olvidar de la inflación, que según reportes ha crecido mucho, debido al ámbito internacional y por supuesto a todos los sucesos que atravesó el Perú, los cuales ya mencionamos. Todo esto ha tenido su impacto negativo en las inversiones privadas.
Eso no podemos negarlo, ya que la incertidumbre política hacen por lógica que las inversiones en el Perú se reduzcan, ya que la situación genera incertidumbre en los empresarios, sobre todo privados. Asimismo, y a pesar de todo esto, se espera un crecimiento en la inversión privada al terminar el 2022, y según proyecciones para el primer trimestre del 2023 crecería un 1,8%. En este contexto juega un rol muy importante el papel del gobierno, cuya única misión es generar las condiciones adecuadas para que los empresarios privados, empresarios internacionales puedan invertir en el Perú con total libertad. Bueno, más que con libertad, con garantía. En pocas palabras, su única misión es generar un ambiente óptimo para las inversiones. Por ejemplo, el sector de la minería, del cual ya hablamos en el anterior video, en el cual se invierten millones y millones de dólares y cada vez se suman más empresarios privados a este sector. Es por ello que el gobierno debe generar una garantía, debe generar un ambiente de inversión óptimo, y para esto el Perú debe adoptar medidas de prevención, de manera que no se vuelvan a ver afectadas las diversas actividades económicas que ayudan al crecimiento del país. Restan pocos días para el cierre del año y para que comience el 2023, año que representa para el Perú un año para resolver distintos conflictos, para seguir creciendo, y para esto tanto el sector público como el sector privado deben unirse para aportar al desarrollo económico de un país. Se deben continuar con los proyectos que ya se venían planteados, pero además se deben crear nuevos proyectos, nuevas expectativas, y de esta manera dinamizar la economía nuevamente, que todo ese gasto público valga la pena y se haga un uso eficiente de esos recursos, para que el sector privado y el sector internacional sobre todo siga apostando por Perú. ¿Qué retos crees que tiene pendiente el Perú para este año que viene, para este 2023? ¿Crees que el Perú se recuperará de todo esto? O mejor dicho, es algo obvio que se recuperará. ¿Cuánto crees que tarde, teniendo en cuenta que el Perú tiene un crecimiento exponencial gigantesco? ¿Crees que por fin este 2023 el Perú alcance una estabilidad política? Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Déjame tu opinión en los comentarios, como siempre. Dale un like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo. Y buscando el equilibrio entre vivir mis pasiones y pagar el alquiler, entre entrenar duro y no romperme, o sea, acomodándolo todo pero guardándome algo para cuando me haga falta, buscando el balance, amándome más y fumando menos, en paz con algunas creencias y en guerra con otras. Perdí el miedo al cambio, pero el miedo a no estar listo sigue ahí. En fin, creciendo. Pero capaz que vos preferís que te responda bien, ¿y vos?